el Señor nos continúe bendiciendo. Traigo un tema que lo considero muy importante y muy bíblico. Se trata aprendiendo en la escuela de la obediencia con el Maestro Jesús. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. La Biblia nos enseña que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos. Por tanto, el libro que usamos en la escuela de la obediencia es la Biblia. No hay otro libro mejor que la Biblia para aprender en la escuela de la obediencia con Jesús. En la Biblia aprendemos que la obediencia plena a la palabra de Dios nos lleva a la patria celestial sin ningún impedimento. Y también nos enseña que la obediencia parcial o total impide al hombre cumplir la misión que Dios le encomienda, no importa quién sea. Aquí tenemos el caso de Saúl, 1 Samuel 15. La Biblia nos enseña que Dios escogió a Saúl para que sea rey y lo puso por rey de Israel. Y cuando él estaba reinando, él mandó a destruir a la ciudad de Amalek, porque era contrario al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y Dios le dijo: destrúyelo, acaba con él, no deje nada. Y Saúl perdonó al rey Agag y trajo también con él de las ovejas y de la vaca. Y a Dios no le gustó porque él lo mandó a destruir. Él no lo mandó a traer. Fue a destruir todo lo que había. Y cuando Dios se da cuenta de lo que ha hecho, entonces manda a Samuel para que le diga lo que le va a pasar. Y él le dice, en palabras muy claras: ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que me envió Jehová. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de ovejas y vacas la primicia del anatema para ofrecer sacrificio a Dios en Gilgal. Oiga esto. Entonces Samuel le dijo: se complace Dios en que se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y entienda esto. Y le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Wow, le quitó el reinado. Porque eso nos enseña que en la Biblia nos enseña que nosotros tenemos, los hijos de Dios, los que somos siervos de Dios, tenemos que hacer las cosas como Él nos manda en las Escrituras. No podemos estar imaginando cosas ni inventando. No. Y yo le aconsejo a los hermanos, cuando usted tiene un pastor
que le enseña cosas que la Biblia nos dice en cuanto a la salvación, usted no está en el deber de obedecer. Obedezca lo que la Biblia dice. Y eso lo vamos a ver más adelante. Porque es peligroso obedecer a los hombres antes que a Dios. Saúl perdió el reinado por la desobediencia parcial. Esto no se enseña, esto se escribió para enseñarnos los hijos de Dios que la desobediencia parcial o total tienen lo mismo resultado negativo. Dejemos entonces a Saúl y vamos entonces a Moisés, otro hombre escogido desde el principio para que sea líder de Israel. Y un hombre que se portó bien. Un hombre que Dios lo describe como un hombre manso y fiel en toda su casa. Ahora vamos a ver qué pasó aquí. Número 27 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacará agua de la peña y dará de beber a la congregación y a la bestia. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él lo mandó. Hasta ahí vamos bien. Continuemos. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo Moisés: oíd ahora, rebelde, o hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su vara, su mano, y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebieron la congregación y su bestia. Y Jehová dijo a Moisés, oiga bien, Jehová dijo a Moisés: por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterá esta congregación a la tierra que le he dado. No entrarán con el pueblo, no entrarán. Oiga bien, ese hombre a quien Dios describe como un hombre manso y fiel en todas sus cosas, le desobedece al hombre. ¿Por qué? Porque él pensó que golpeando la peña podía salir el agua. Pero Dios no le mandó a golpear, hermano. Tengamos mucho cuidado. Cuando la Biblia nos enseña, nos da una lección y nosotros queremos aplicarla de otra manera, estamos ordenados para obedecer y llamados a obedecer la palabra de Dios. Caiga quien caiga. Lo que la Biblia dice para Dios es lo que vale, porque Él la escribió y precisamente para enseñar a sus hijos. No entrarán con Él. En primer lugar, Saúl no hizo como Dios le mandó, sino como él pensó que era lo bueno. Y en segundo lugar, a Moisés Dios le mandó hablarle a la peña y él le golpeó. Esto se escribió para enseñarnos a los hijos de Dios que no podemos ni debemos salir del orden bíblico, sin importar quién lo enseñe o lo dirija. Estos eran 2 líderes de renombre: un rey puesto por Dios y un líder escogido para dirigir el pueblo. Pero los 2 no cumplieron la misión porque desobedecieron su palabra. Aprendamos, hermano, la lección si queremos entrar en la patria celestial. Y ahora los voy a invitar para que entremos a la escuela de la obediencia con el Maestro Jesucristo. Ha hecho malo delante de los ojos de Dios. Aquí tenemos
la escuela de la obediencia con el Maestro Jesús. Un maestro que enseña con palabra y con ejemplo. Gloria a Dios. Debemos de imitarlo. Quiero aclarar que hacer la voluntad de Dios y guardar sus mandamientos es lo mismo que obedecer. Hacer la voluntad de Dios y guardar su mandamiento es lo mismo que obedecer. Cuando hay momentos que usted va a encontrar que dice si guarda mi mandamiento y en otro dice si obedece. Entonces es necesario que aprendamos eso. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7, donde el Señor nos dice, por lo cual nos enseña. Entrando en el mundo, dice, sacrificio y holocausto y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aquí nos enseña de la obediencia de nuestro Maestro para que sigamos su ejemplo, dándole valor, el valor que Cristo le da a la obediencia para entrar en el reino celestial. Siempre le está confesando en la palabra de Dios que Él no busca su voluntad, sino la voluntad del Padre. En otra palabra, que Él no busca hacer lo que Él quiere, sino lo que el Padre le ordena. Siempre Él hace énfasis en su escuela de obediencia. Por eso digo que Él no solamente enseña, sino que también ejerce, da ejemplo de lo que enseña. Sino que hago la voluntad del Padre. Siempre quiere hacer énfasis en eso. Mire lo que dice en San Juan 5:30. Él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Diferente a Moisés y diferente a Saúl. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En otra palabra, no busco hacer lo que yo quiero, sino lo que Él ordena. Sigue diciendo, en todo lo que hizo Jesús, lo que sufrió y hasta la muerte, Él dijo, este es el mandamiento que recibí del Padre. Oiga eso, después que acaba con todo, este es el mandamiento que recibí del Padre. Vamos a Juan 10, 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y entonces cierra diciendo, este es el mandamiento que recibí de mi Padre. O sea, que si Él pone su vida y la pone y vuelve y la toma, no es porque Él quiere, es porque eso es lo que el Padre le ha enviado, le ha mandado a hacer. Este es el mandamiento, dice Él. Aprendamos en la escuela de la obediencia con el Maestro Jesucristo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esto nos enseña que todo lo hace y lo sufre en obedeciendo el mandamiento del Padre. No importa lo que sea. Nuestro Señor Jesús, el Maestro de la escuela de la obediencia, nos enseña que lo único que Él reclama, óigase bien, lo único que Él reclama de sus discípulos es para probar la materia, es
obediencia a su palabra, a sus enseñanzas. Desde el principio hasta el final nos enseña que la obediencia a su palabra es la esencia de la salvación. La esencia de la salvación. No importa lo que haga, si usted predica, si usted enseña, si usted echa fuera demonios, si no obedece la palabra, no entra en el reino de Dios. Según la enseñanza que nos da el maestro en la escuela de la obediencia. Mira lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, sino el que obedece la palabra de mi Padre. Ese entrará en el reino de los cielos. No importa que sea pastor, que sea predicador, que eche fuera los demonios, que haga milagros y que diga que lo hace en el nombre de Jesús. No importa. Vamos a ver. Versículo 22. De ese mismo capítulo 8 de Juan. Muchos me dirán en aquel día, es palabra del Señor, es el que está enseñando, no es Marta. Yo estoy repitiendo lo que él enseña en su escuela de la obediencia. Él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Le pregunta él. Pero él le contesta, le dice, le responde, entonces le declararé, nunca os conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Oiga bien, aquellos que estaban presumiendo que estaban echando fuera demonios, que estaban predicando en el nombre de Jesús, que estaban haciendo maravillas, milagros, pero estaban desobedeciendo porque él les dijo, no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad. Jesús, el maestro de la escuela de obediencia, nos enseña el carácter espiritual de la verdadera obediencia manifestada en el amor a su persona. Cuando nosotros amamos a Jesús, obedecemos su palabra, guardamos su mandamiento. Y míralo como él dice, como Señor y Salvador y Maestro, dice Juan 14, 15 y 16. Si me aman, guardan mi mandamiento. O sea, si me aman, obedezcan mi palabra. Si me hagan la voluntad del Padre. Si me aman. Si me aman, guarden mis mandamientos. Qué importante, qué bonito eso. Si me aman, guarden mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Recuérdense que nosotros, los hijos de Dios, desde el mismo momento que recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo para siempre. Por eso se nos sella y por ese sello Él nos conoce. Entonces el mundo no lo conoce porque Él no le da el Espíritu Santo a los que no son hijos de Dios. Entonces dice, el que tiene mi mandamiento, dice el versículo 21, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, en otra palabra,
el que tiene mis órdenes, mi mandamiento, mi palabra y la obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¡Qué promesa! Pero no se queda ahí. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Oiga bien. Entonces dice el versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le llamará y vendremos a él y haremos morada con él. Esa fue la misma promesa que le hizo en el mismo capítulo 14, versículo 2 y 3. Voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Oiga bien, se lo repito, dice claramente. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra obedece. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. La condición para morar con el Padre y con el Hijo es la obediencia a la palabra de Dios, la única. No he visto otro pasaje en la Biblia que nos dé una revelación más clara del poder de la obediencia a la palabra de Dios. Como condición única condición para entrar en el reino de Dios. A morar con el Padre y con el Hijo. Oremos con fe, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe a la obediencia diaria hasta que lleguemos a la patria celestial. No se olvide, en la obediencia a la palabra de Dios está la garantía de vivir en la patria celestial con el Padre y con el Hijo. No desobedezcamos ni parcial ni total. Algunos maestros, algunos líderes quieren enseñar las cosas a su manera y quieren añadirle a la palabra de Dios. Pero recuérdese que la Biblia dice que el que le añade, se le añadirán todas las plagas que hay en el mundo. Y el que le quita será quitado del libro de la vida. Si usted no obedece, si no obedecemos la palabra de Dios, no llegamos a ningún sitio. El Señor nos da este mensaje porque quiere concientizarnos, para que no nos engañemos, creyendo que porque venimos a la iglesia el domingo y cantamos, y escuchamos el mensaje y nos vamos. Pero óigame, dice por ahí que prestar atención es mejor que los sacrificios y que los holocaustos. Prestar atención. Y prestar atención significa darle importancia, escuchar, darle valor a la palabra de Dios, grabársela y ponerla en práctica y vivir como ella dice, para que podamos tener garantía de entrar en el reino de Dios. Hay muchos hermanos que tengo algunas experiencias de hermanos que usted le predica en la mañana y en la tarde le pregunta de qué habló el predicador esta mañana. Y él no sabe. Por ahí, por el año 85, yo estaba en Venezuela y prediqué en la mañana y en la tarde pregunté de qué prediqué esta mañana. Nadie sabía. Pero eso no es nada. Hay una iglesia que recientemente abrió el texto. No voy a decir el nombre de la iglesia porque no es justo. Pero abrió el texto con San Juan 3:16. Y a mí me tocó predicar esa mañana. Cuando cogí el púlpito, le pregunté ante todo, ¿cuál fue el texto que abrió? Porque yo iba a hablar de ese mismo texto casualmente. Y le pregunté, ¿cuál fue el texto que leyó el que abrió el culto esta mañana? Nadie sabía. Todo el mundo callado. Y yo quería que me lo dijera, porque esa es una forma de estimular a un predicador que no está perdiendo el tiempo, que está edificando la iglesia. Porque para eso es que el Señor ha instituido los predicadores,
para edificar la iglesia. Por eso dice que Él le dio los dones a los pastores y a los apóstoles y a los maestros para edificar la iglesia de Cristo. Pero si los hermanos no prestan atención, entonces no se edifican. Quedamos nulos. Vamos a prestar atención y vamos a obedecer la palabra. Y que el Señor nos continúe bendiciendo. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la escuela de la obediencia con el Maestro Jesús, a que tú enviaste como Maestro, Salvador y Señor, para que todo lo que creemos en Él y aceptamos sus enseñanzas, entremos en el reino tuyo. Muchas gracias. Bendice cada hermano oyente. Ábrele el entendimiento y permite, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija a la obediencia todos los días hasta que entremos a tu reino, alabando y glorificando tu nombre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos y damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. 26.